con motivo de la celebración de la Reforma Protestante. Para esta ocasión hemos invitado a nuestro profesor, el doctor Efraín Toledo, poseedor de un doctorado en Ministerio de la Iglesia de Dios y actualmente estudiante doctoral en Teología Bíblica y Sistemática de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King. Para esta ocasión, el profesor y doctor Efraín Toledo estará hablándonos bajo el tema ¿cuál es la importancia de la Reforma Protestante para la Universidad Teológica del Caribe, institución de herencia pentecostal? Para ello, el doctor Toledo estará haciéndonos un recuento histórico acerca de la Reforma Protestante. También nos estará hablando acerca de la proclamación de esta reforma y nos estará hablando acerca de las 5 solas y la importancia para la iglesia de hoy. Finalmente, el doctor Toledo estará finalizando su presentación presentándonos el tema principal acerca de la importancia de la reforma para nuestra institución de herencia pentecostal, basado en 2 principios. Primeramente, el principio escritural y segundo, el principio del valor del compromiso. Así que sin más preámbulo, escuchemos al doctor Toledo con su exposición en este día. Bendiciones. Saludos y bendiciones para todos los que siguen este espacio de la UTC. Nos sentimos privilegiados por esta oportunidad que nos brindan para aportar un poco acerca del tema de la Reforma Protestante. Particularmente estaremos hablando acerca de la importancia de la Reforma Protestante para la UTC, una institución de herencia pentecostal. Pero me parece a mí que antes de comenzar a hablar de este tema en particular, me parece propio que hagamos un brevísimo repaso o resumen de lo que es la historia de la Reforma. En primer lugar, todos conocemos que la Reforma Protestante es un hecho que se produce el 31 de octubre del 1517, cuando el monje Martín Lutero llega hasta la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania y clava las 95 tesis allí en la puerta, como una protesta hacia la iglesia por el perdón de pecados a través de la venta de indulgencias y otros males que dentro de la iglesia se habían identificado. La acción de Lutero, que es una acción que se produce en Alemania, va a encontrar eco por toda Europa y vamos a encontrar entonces a otras personas, líderes de la iglesia, que también se unen a ese movimiento porque sienten que la iglesia está atropellando al laicado. Dentro de ese liderato podemos hablar de John Scots en Escocia, podemos hablar de Eurico Zwinglio en Suiza, Juan Calvino en Francia, Enrique VIII en Inglaterra y otros que siguieron añadiéndose a través de todo el mundo conocido. Pudiésemos decir que cuando hablamos de la Reforma Protestante estamos hablando de un grito desde las entrañas de la iglesia, porque van a ser un pequeño grupo de esos líderes de la iglesia que van a levantar su voz para quejarse de unas situaciones que se dan dentro de la iglesia. En primera instancia, ellos se dan cuenta de cierta debilidad que presenta la iglesia en términos de su estructura funcional, el desenfoque en la misión que la iglesia está llamada a ejecutar y también la falta de empatía hacia los pobres. Esto levanta esta voz de estos reformadores para protestar en contra de estos atropellos que se están llevando al laicado y tratar de conducir a la iglesia por ese camino al cual Dios la llamó. En el caso de Lutero, que es una de las figuras centrales, en el caso de Lutero, la historia documenta que la reacción de su conducta ante la iglesia es interesantísimo porque en primera instancia es la iglesia quien le forma. Es la iglesia la que lo coloca en el cuerpo eclesiástico y es la iglesia
quien lo coloca también a él en la academia. Así que la reacción de Lutero es una reacción básicamente hacia su alma mater, hacia la iglesia que lo ha venido cuidando, desarrollando, etcétera, etcétera. No es extraño para nosotros la reacción de Lutero, porque Lutero argumenta que lo que lo mueve a él a levantarse contra la iglesia es el choque que él tiene con el mismo texto bíblico. Y para nosotros no es extraño. Ese texto bíblico que se le había colocado en sus manos para que realizase su tarea pastoril, va a ser el mismo texto que lo va a llevar a él a confrontarse con unas verdades que están en él y que atentan a lo que es el orden de la iglesia. No es extraño para nosotros, como dije, este evento, ya que en Juan capítulo 8, versos 31 y 32, Juan dice, hablando de Jesús, diciendo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El escritor de Hebreo también me parece que habla un poco en esa dirección acerca de cuán poderosa es la palabra y cómo esa palabra produce cambios en el ser humano, cuando en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne o somete a evaluación los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese poder transformador de la palabra produjo un cambio en Lutero, y ese cambio, esa transformación que ocurre en Lutero, lo va a llevar a buscar que ahora la iglesia también sea transformada. Lutero testifica que esa experiencia que él tiene con el texto bíblico se da para el 1515, cuando, siendo profesor de teología, se le asigna el curso de la carta a los Romanos. Y él señala que cuando él está leyendo Romanos capítulo 1, verso 17, él se encuentra con este texto que dice: porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Lutero señala que a él, durante toda su historia y contacto con la iglesia, le habían enseñado que esa expresión de la justicia de Dios se refería a la forma en que Dios perseguía al pecador para castigarle. La experiencia que tiene Lutero con el texto lo hace ver el texto de forma diferente. Él se da cuenta que esta expresión de la justicia de Dios está relacionada con ese amor que Dios siente hacia la humanidad. En virtud de ese amor, Dios permite que el individuo tenga fe, y esa fe Dios le regala también entonces, como un acto gratuito, la justificación. No se trata de que el hombre es justificado porque se porta bien, no se trata de que el hombre es justificado porque es justo. Se trata de que Dios, en su gracia, en su amor, en virtud de la fe que este hombre ha confesado en él, le permite entonces ser considerado justificado. Me gustó mucho una expresión que tiene Lutero en sus escritos, donde él testifica de esa experiencia, y él señala: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido abiertas. Las escrituras todas cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase "la justicia de Dios" se me tornó indeciblemente dulce en virtud del grande amor de Dios. La experiencia que tiene Lutero con ese texto le hace repensar lo que la iglesia le había dicho, y le hace repensar lo que él había enseñado, y le hace comenzar un nuevo orden de vida. La vida de Lutero, pues por supuesto, va a confrontar una serie de cambios, y esa serie de cambios es la que Lutero quiere que ocurra en la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, de ese momento histórico,
Estamos hablando de una iglesia que había usurpado el lugar de Dios y se había colocado como portadora y administradora de la salvación. Estamos hablando de una iglesia que había elevado los escritos del credo al mismo nivel que el texto bíblico. Estamos hablando de una iglesia para la cual la penitencia que ella otorgaba mediante la venta de indulgencia estaba por encima inclusive del acto de la fe. Estamos hablando de una iglesia que colocaba las obras por encima de la gracia. Una iglesia que despojaba a Dios de su gloria y la reclamaba solamente para ella y para sus líderes. Una iglesia que se había proclamado mediadora de la salvación, usurpando el lugar de Cristo. Esta posición de la iglesia levanta un espíritu combativo en Lutero, que lo va a llevar entonces a clavar esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Interesantemente, todas esas 95 tesis se han sintetizado para beneficio de la iglesia y de ahí se han sacado 5 principios que siguen a la reforma. En primer lugar, solo la escritura. En segundo lugar, solo la fe. En tercer lugar, solo la gracia. En cuarto lugar, solo a Dios la gloria. Y en quinto lugar, solo Cristo. Mensaje que se ha convertido en sinónimo de lo que es la reforma protestante. La pregunta que tenemos que hacernos ahora, después de haber hablado un poco acerca de cómo se desarrolla todos estos hechos de la reforma, es ¿cuál es la importancia que tiene la reforma para la UTC? Una institución de una herencia pentecostal. Para reseñar la importancia de la reforma protestante en UTC, nos parece propio hacer alusión a lo que representa la misión de esta universidad, que según ella misma la define, y citamos, somos una institución de educación superior y herencia pentecostal que existe para formar integralmente a las personas con vocación cristiana, educativa y de servicio social, de acuerdo a principios bíblicos y teológicos, académicos, capaz de responder eficazmente a las necesidades de la iglesia y de la sociedad. En primer lugar, cuando hablamos de qué importancia tiene la reforma protestante para nosotros de la UTC, me parece que tenemos que considerar esos 5 principios medulares de la reforma. Señalábamos ahorita que el primer principio que se desprende de estas 95 tesis es solo la escritura. Por esto, el libro de texto básico en todo el currículo de esta institución es la Biblia, la cual consideramos la palabra revelada de Dios, guía infalible de la fe, y cuyo contenido demarca el perímetro de la acción del creyente y le reafirma la promesa esperanzadora de Dios para la humanidad. Segundo lugar, la segunda expresión de la sola fe, la UTC, como seguidora de la reforma, esta institución afirma como requisito salvífico la sola fe y aceptación de la eficacia del sacrificio vicario de Cristo, a favor de la humanidad desviada del propósito de Dios. Por otro lado, esta institución afirma la sola gracia. Afirmamos que la alternativa salvífica descansa en la gracia derramada y accesible a toda la humanidad de forma gratuita. Esa gracia derramada sobre toda la humanidad de forma gratuita es una manifestación de la esencia de Dios, que es el amor. En cuarto lugar, esta institución afirma la sola gracia de Dios. Solo a Dios la gloria. Reconocemos que todo logro alcanzado como miembros de esta organización y como colectividad nos lleva a declarar que se alcanza para la exclusiva gloria de Dios,
pues es Él quien ha permitido la fundación de esta institución, es Él el que la dirige, es Él el que la utiliza para formar ministros útiles y capaces dentro del reino. A Él sea la gloria. Finalmente, de los principios de esta reforma protestante está solo Cristo. La UTC es una institución que afirma y enseña que es Cristo el único medio salvífico testificado por la misma Escritura, evidenciado particularmente en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En segundo lugar, como seguidor de los postulados de la Reforma, la UTC se encarga de transmitir a nuestro estudiantado el compromiso que debe desarrollar con el texto bíblico y con la misión que Dios ha delineado para la iglesia. Siempre el norte debe ser servir a la altura del llamado de Dios. Conscientes de que el centro de la fe es Cristo, no menos importante, afirmamos al estudiantado la responsabilidad de ser capaces de colocar siempre a la gente por encima de las estructuras eclesiásticas. En tercer lugar, es importante para esta institución plasmar en la formación del estudiantado la apertura constante a la transformación, siendo la UTC una institución teológica y consciente de que la teología es una ciencia, debemos estar abiertos a revisar nuestras afirmaciones de vida y práctica para atemperarla a los nuevos hallazgos bíblicos teológicos y hacerla pertinente a los nuevos retos de la vida que hemos recibido de nuestro buen Dios. Quisiera concluir diciendo, hoy, después de 505 años, todavía los efectos de la Reforma siguen vivos y son pertinentes a la vida de fe de la Iglesia a la vida de la fe de la Iglesia del siglo XXI. La Reforma no ha quedado solo consignada en la historia como un acto único del siglo XVI, sino que sigue incentivando a muchos a trabajar en la realización de nuevas reformas dentro del campo eclesiástico para que el mensaje de la cruz sea siempre el centro de la predicación de la Iglesia y que todas sus estructuras estén enfocadas en el servicio tanto al laicado como a aquellos que todavía no han pasado a ser parte del cuerpo de Cristo. Para nosotros, la UTC, la Reforma no ha perdido pertinencia, sino que ha quedado plasmada en la historia, no solo para describir nuestro origen, sino también para crearnos conciencia de que ese proceso reformador debe estar presente hasta que la Iglesia santificada por el Espíritu Santo sea entregada a su Salvador para el disfrute del estado eterno junto a la divinidad. Bendiciones para todos.